de la paritaria docente nacional, una paritaria que había sido desactivada por el gobierno anterior, que ahora se retomó. Estamos comunicados con Nicolás Trota, ministro de Educación Nacional. Ministro, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Florencia? Muy buenos días. Primero se habla de que la paritaria nacional es algo que se habla históricamente y que es un encuentro donde no solamente se acuerda el salario para los docentes nacionales, o por lo menos el piso de salario para los docentes nacionales, sino que hay otras cosas que se conversan. Primero le pregunto qué más se conversa y segundo le pregunto si en este caso se está conversando algo más, teniendo en cuenta que ya estamos muy sobre la fecha del comienzo de clases. Sí, por supuesto. En primera instancia nosotros decimos que es la ruptura de la lógica del conflicto por la lógica del diálogo, poder sentar a las 24 jurisdicciones educativas y a los 5 sindicatos con representación nacional a discutir, a debatir sobre el rumbo de la educación en el país. Entre otras cuestiones, cómo fijamos una agenda que nos permita volver a cumplir la ley, principalmente la ley de financiamiento educativo, que implicó la construcción de consensos que permitió que la Argentina llegue a la inversión del 6% prioritaria en educación, solo en educación de nuestro Producto Bruto Interno, en el año 2015. Y de aquel entonces empezó un proceso de desinversión que llega hasta el 4,8 en el 2019, o sea, se perdió 1,3, 1,4 puntos del Producto Bruto Interno en inversión educativa, lo que termina impactando fuertemente en nuestra escuela, en un contexto de una crisis social y económica como transitó la Argentina en los últimos 2 años y medio. Entonces, frente a eso, es uno de los aspectos que incluye discutir formación docente, infraestructura escolar, una agenda bien amplia que también nos permite analizar la implementación de los programas y los planes nacionales en cada una de las provincias. Y en el corto plazo, obviamente, lo salarial tiene una centralidad muy grande, que es parte de lo que queremos empezar a terminar de debatir la semana próxima con todos los representantes. En esas conversaciones que están teniendo, ¿ya se acordó que las clases comienzan o eso todavía está en discusión? Bueno, el objetivo de todos es que cumplamos el cronograma escolar, donde la inmensa mayoría de las jurisdicciones comienzan el 2 de marzo, salvo 2 que tienen proyección el 26 y misiones el 9 de marzo. Todas las demás han definido el 2 de marzo y es la expectativa que tenemos todos. Además de la negociación de la paritaria nacional, ya hay varios debates iniciados en numerosas jurisdicciones, porque los salarios de los maestros, a diferencia del resto de los trabajadores, tienen 2 componentes. Por un lado, el aporte que hace el gobierno nacional y el aporte de mayoritario en términos salariales de las provincias. ¿No? El gobierno nacional aporta a partir del incentivo docente a todos los maestros una cifra que actualmente son 1.420, y en el caso de 4 provincias que hay algunos maestros que no llegan al salario básico inicial, también a partir del fondo compensador se aportan recursos de la diferencia para que todos cobren ese salario, ¿no? Que son Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja. Estamos hablando con Nicolás Trota, ministro de Educación Nacional. ¿El gobierno ya resolvió, o mejor dicho, el Ministerio de Educación Nacional ya resolvió que en la paritaria nacional docente no se va a incluir cláusula gatillo? Bueno, eso lo discute cada una de las jurisdicciones, entonces es difícil establecerlo nosotros en el ámbito nacional. Lo que sí nosotros hemos planteado de manera clara es que nosotros asumimos el compromiso que en este 2020 los salarios le ganen a la inflación del 2020. Por eso estamos proyectando negociaciones de corto tiempo que, entre otras cuestiones, nos permitan analizar el impacto de las políticas antiinflacionarias que está desplegando nuestro gobierno después de un 2019 que dejó la inflación más alta casi en 3 décadas. Hay que romper con esa inercia inflacionaria. El número presentado ayer por el INDEC en ese sentido ha sido muy positivo. No solo tenemos que dar un aumento que robustezca la capacidad de compra del salario, su recuperación, sino el imperativo que la inflación baje, porque en contextos inflacionarios en la mayoría de los casos termina perdiendo el salario. Entonces esto para nosotros es un componente central, obviamente en una realidad de fuerte restricción fiscal. Por eso nosotros decimos que esa negociación de corto plazo nos permite analizar la inflación, sentarnos, ver la realidad fiscal y ver cómo subimos
nación y provincia los compromisos de la recomposición salarial de los maestros, que vienen con años muy negativos durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Asumen el compromiso de que los salarios docentes le ganen a la inflación de este año o lo van a intentar? No, ese es nuestro compromiso. Okay. Hemos sido claros con las organizaciones sindicales. Tenemos que obviamente analizar cómo se empieza a recuperar la economía, pero nuestro compromiso es que este año los salarios de los docentes le ganen a la inflación. Esto implica un esfuerzo de jurisdicciones también que están con una situación fiscal muy compleja, pero también todos tenemos mucha expectativa de la ruptura de la inercia inflacionaria. El número de enero, reitero, en ese sentido es muy positivo, y no es magia, sino implican decisiones también de ruptura de ciertos mecanismos especulativos que había en la economía argentina, en la regulación de ciertos precios, y eso nos parece que es una iniciativa que también protege el salario no solo de los maestros, sino también de todos los argentinos, y en eso estamos encaminados y discutiendo, debatiendo también con las jurisdicciones educativas, con las provincias y la ciudad, para que todos podamos hacer el mayor esfuerzo en esta realidad fiscal tan compleja. Creo que tenemos que tomar, Florencia, conciencia de la enorme seriedad económica y fiscal que está atravesando la Argentina y las jurisdicciones, y que todos tenemos que tener un marco de responsabilidad para poder colaborar en el proceso de recuperación de la Argentina, que nos va a permitir con el tiempo no solo recuperar todo lo perdido en términos social, económico, salarial, sino empezar un proceso de recuperación que nos permita llegar a ese objetivo. ¿Qué tal, Nicolás Fiorentino te saluda? Mencionaste varias veces la situación de las jurisdicciones en la lógica de descentralización que tiene la Argentina en cuanto al financiamiento de la educación, que está en manos de las provincias. Analizando el mapa de la Argentina, ¿hay algunos distritos donde la situación vos ya la preveas conflictiva? Tenemos muy presente lo que fue Chubut el año pasado, ¿no? Pero digo, ¿sabés dónde puede haber algún tipo de dificultades para cumplir con este compromiso de iniciar las clases el 2 de marzo? No compromiso. Nosotros tenemos una expectativa de que el debate nos va a permitir empezar a resolver en los próximos días no solo el aporte del gobierno nacional que hemos asumido a partir del incentivo docente, que permita aliviar en porción lo que debe ser el aumento en estos meses para que comiencen las clases, y aliviar también a las provincias, pero la provincia que más nos preocupa en ese sentido es Chubut, que ha tenido un 2019 y un 2018 con la pérdida de muchos días de clase, y obviamente no responde solo a lo que puede ser un problema en el sector docente, sino es un problema más estructural de la realidad política, fiscal y económica de la provincia de Chubut. Pero bueno, el diálogo con todos los ministros de educación, e inclusive con muchos de los gobernadores, se enmarca en el desafío de este proceso de paritarias provinciales que ya están en marcha. Hay provincias como Misiones, que ayer ya logró suscribir su paritaria provincial. Hay otras que han tenido reuniones y están en pleno proceso de discusión y de debate, que obviamente genera tensiones, porque por un lado está el requerimiento, la expectativa del sector docente trabajador, y por otro lado está la realidad fiscal y económica de las provincias. Entonces ahí tenemos que institucionalizar estos espacios de diálogo, de realidad, para que nos permita cumplir el objetivo que tenemos todos, que es un inicio de ciclo electivo en todas las jurisdicciones. Y atendiendo esto que marcás de la situación delicada financiera, tanto a nivel nacional como provincial, ¿crees que más allá de los aportes ya establecidos por ley que hace la Nación a las provincias para cubrir lo que es el financiamiento de la educación, imaginás que haya que sacar aportes extra, algún tipo de colaboración financiera desde la Nación a algún distrito para poder garantizar el inicio de clases? No, nuestro compromiso, y es lo que estamos discutiendo, es cómo a partir del incentivo docente podemos empezar una reconstitución de ese incentivo que está congelado hace 3 años, y que para nosotros también es una definición importante, de asumir la responsabilidad del Estado Nacional en garantizar la educación en todo el país. Es en el único sector de las políticas públicas que ocurre esto, la seguridad, los enfermeros, los médicos, todos los trabajadores estatales provinciales, el salario lo abona solo la provincia. En el único que hay un sistema mixto es en términos de la educación, por la relevancia y por la responsabilidad que tenemos de garantizar una educación
de calidad transformadora en todo el país, cuestión que hoy no ocurre. Entonces, a partir de allí, el eje de nuestra gestión se vincula también al desafío de federalizar la educación, de que el gobierno nacional gane protagonismo en el liderazgo de las políticas educativas, y eso se vincula al eje central más importante nuestro, que es cómo volvemos a sostener los consensos que supimos construir vinculado a la ley de educación nacional, a la ley de financiamiento educativo, que obviamente demanda mucho compromiso de las provincias para revertir procesos de desinversión educativa que se han vivido en los últimos años, que no solo estuvo en cabeza del gobierno nacional, sino también de las provincias. Nicolás Trota, ministro de Educación Nacional. Me meto con otros temas, cortito. ANSES prorrogó la presentación del certificado de escolaridad como requisito para cobrar la ayuda escolar anual. Esto se anunció hace un par de días. ¿A qué obedece esta decisión? No, primero dos aspectos, ¿no? Por un lado, la situación de excepcionalidad, de crisis, que lleva a que iba a ser un año donde no se estaban presentando los certificados con la regularidad que se estaban presentando en otros años. ¿Pero tiene que ver con los certificados o tiene que ver con la poca escolarización? Bueno, ahí están los dos aspectos, ¿no? Por un lado hay un problema en la presentación de la certificación y después nuestra preocupación que en esta situación de crisis se ha producido una merma importante en dos aspectos. Por un lado, lo que es el abandono de la escuela. Estamos hablando de los sectores de mayor vulnerabilidad social, y por el otro lado el ausentismo crónico, que es mucho más complejo de poder ser medido y tener el número exacto, que son niños y niñas que certifican la asistencia a la escuela, pero que en realidad faltan más de lo que concurren. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos prorrogar lo que es la presentación del certificado y desplegar qué es lo para nosotros más importante, cómo vamos a buscar a estos niños y estas niñas, y cómo logramos no solo que vuelvan, sino que se queden en la escuela. No, algunos critican la medida y me parece que no comprenden la gravedad de la situación social argentina. Ojalá que el requisito de presentar el certificado de escolaridad sea lo que permita que los chicos estén en la escuela. Me parece que eso es una mirada corta, es no comprender la gravedad de la situación, la vulnerabilidad en la que están muchos de las familias argentinas. Hay regiones del país donde 7 de cada 10 niños y niñas están debajo de la línea de pobreza. Entonces nosotros queremos focalizarnos, ¿no?, como estamos haciendo con muchas jurisdicciones, en ir a buscar a estos niños, en que logren volver a la escuela, que haya una intervención de la escuela en términos pedagógicos, de acompañamiento, para lograr que la escuela sea el espacio de transformación. Y nos parece que en ese sentido uno analiza lo que ha sido la pérdida de la asignación universal, aquellas familias que no han certificado, no han presentado el certificado por segundo año consecutivo, y los números son muy alarmantes, ¿no? Entonces, no solo tenemos el desgranamiento tradicional que ha caracterizado la escuela secundaria argentina, la terminalidad que excede el tiempo normal, sino también lo estamos empezando a observar en la escuela primaria, ¿no?, que fue un espacio, fue el nivel que ha logrado un esquema de universalización y de terminalidad de todos nuestros niños y niñas, más allá de los desafíos que tiene la escuela primaria, y eso demanda un abordaje central por parte de las provincias y el Estado Nacional para que los chicos no abandonen la escuela. Ministro, ¿se sabe por qué había 100.000 netbooks en desuso y sulfatadas en un depósito? Porque el exministro Finocchiaro dice que no eran computadoras obsoletas, sino que iban a ser distribuidas, que estaban esperando para ser distribuidas. Bueno, eso es parcialmente verdad y una parte mayoritaria no lo es. Hay 130.000 computadoras, hay 35.000, 40.000 que vienen de la gestión de Cristina Kirchner, 9.000 que fueron entregadas antes del 10 de diciembre del 2015 y 30.000 aproximadamente que ingresaron, habiendo sido licitadas en la gestión de Cristina Kirchner, terminaron de ingresar en el 2016. Después hay un número importante de unas 60.000 computadoras que fueron distribuidas fueron adquiridas y distribuidas en stock en el año 2017, principio del 2017, ya por la gestión de Macri, pero tienen más de 2 años sin haber sido distribuidas, 2 años y un mes, y un remanente del restante de computadoras, alrededor de 30.000, que fueron entregadas, un lote que la última entrega es de enero del 2019. Esas son las computadoras que nosotros creemos que lógicamente pueden ser las proyectadas para ser entregadas, porque no llegaron en el 2019, para ser entregadas en el 2020. Las del 2017
la del 2016, inclusive la del 2015, hablan de una falta de apego en la capacidad de distribución del material de las netbooks. Entonces ahí uno observa que no solo hay un costo vinculado al estoqueo, no al almacenamiento de las máquinas, sino que muchas de ellas han tenido un problema con las pilas, ¿no? Las pilas que alimentan la computadora, que si no son recargadas, ¿no? Que me dicen que es el mother, que si no son recargadas en los primeros 6 meses de vida, se termina rompiendo esa pila, termina perdiendo la vida útil. Entonces hay que abrir muchas de estas computadoras, cambiarle esa pila, y a partir del uso, después la pila tiene una vida larga. Pero bueno, son cuestiones que estamos resolviendo para empezar a ser distribuidas en este ciclo lectivo. Ministro, para cerrar, hace un par de días Fabiola Yáñez, la compañera del presidente de la Nación, leyó cuentos junto a niños de varias provincias en el marco del Plan Nacional de Lecturas. ¿Hay otras actividades programadas para ese plan en estos días? Bueno, el Plan Nacional de Lecturas tiene un espacio permanente en el Centro Cultural Kirchner. Vamos a estar participando también en Tecnópolis, en el relanzamiento de Tecnópolis. Mañana, ¿no? Y estamos, sí, mañana a las 5:30 en esta gran iniciativa del Ministerio de Cultura, que a toda máquina está tratando de llegar a esta reinauguración que ha tenido tanta expectativa social. Y estamos trabajando en lo más importante, ¿no? Cómo logramos recuperar en nuestras escuelas los espacios de la lectura recreativa, ¿no? Que todos los días, 20 minutos, media hora, nuestros niños, niñas con los maestros puedan compartir textos literarios en el marco de esta literatura recreativa, de esta lectura recreativa, para mejorar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje con premisas básicas. El que lee aprende, ¿no? Y el que lee y comprende es el que tiene la capacidad de crear conocimiento en el aula. Y eso implica no el desafío de la distribución, la adquisición y distribución de libros a las escuelas, a las bibliotecas populares, con la BIP, con la CONADIP, con el Ministerio de Educación, sino generar toda una centralidad de recrear estos espacios de lectura. Y bueno, hemos terminado ya el primer tomo para educación primaria y secundaria de 180 lecturas recomendadas para 180 días de clase, que son lecturas breves, y que también ese libro está terminando ahora el diseño para poder ser impreso y poder ser distribuido en las escuelas. Nicolás Trota, ministro de Educación Nacional. Yo concluyo 3 cosas. Una, asumen el compromiso de que los salarios docentes le ganen a la inflación de este año. Chubut es la provincia más complicada para los salarios docentes. Y el exministro Finocchiaro miente. ¿Resumimos bien? Parcialmente, digamos, como diría Chequeado. Miente parcialmente. Sí. Miente un poco. Miente un poco, me parece que no es, creo que chequeado.com dice no es exacto. No es exacto, me parece sí, que algo así. En los lotes le podemos dar el marco de duda de que lo que fue entregado el último lote a comienzos del 2019 era para ser distribuido. En el 2020 el resto de las computadoras, la verdad, tendrían que ser distribuidos hace muchísimo tiempo, porque no solo está el costo de almacenamiento, sino como muchas veces se habla del costo de la oportunidad, de un montón de niños y niñas que no han tenido esas computadoras.